Este objetivo número 3 tiene metas, ¿sí? Yo les voy a ir nombrando, acuérdense, todos estos datos, yo les voy a ir mencionando algunos, porque si ustedes quieren pueden entrar a la página de la ONU y van a ver que pueden encontrar todos los datos, o en cualquier otro portal, ¿no? Van encontrando los datos. Yo les voy a nombrar algunos. Todo esto es hasta antes de empezar la pandemia, ¿no? La cuarentena por el COVID. El primero, de aquí al 2030, reducir la tasa mundial de mortalidad materna a menos de 70 por cada 100.000 nacidos vivos. De aquí al 2030, poner fin a las muertes evitables de recién nacidos y de niños menores de 5 años, logrando que todos los países intenten reducir la mortalidad neonatal a menos de 12 por cada 1000. ¿Sí? O sea, estos números nos van dando también parámetros de cómo está la mortalidad o cómo estaba hasta el momento, ¿no? Al menos lograr que se mueran menos de 12 cada 1000. ¿Sí? Al 2030 poner fin a las epidemias del SIDA, tuberculosis, malaria, las enfermedades tropicales desatendidas, combatir la hepatitis, las enfermedades transmitidas por el agua, otras enfermedades transmisibles, ¿sí? Poner fin al SIDA. Las enfermedades tropicales son, por ejemplo, el dengue, el cólera, hay varias, ¿no? Eh, De aquí al 2030, reducir un tercio la mortalidad prematura por enfermedades no transmisibles mediante su prevención y tratamiento, promover la salud mental y el bienestar. Enfermedades no transmisibles, por ejemplo, como las enfermedades cardíacas, ¿sí? Diabetes, hipertensión. Fortalecer la prevención del tratamiento de abuso de sustancias adictivas, incluido estupefacientes y consumo nocivo de alcohol. De aquí al 2030, garantizar el acceso universal a los servicios de salud sexual y reproductiva, incluidos la de planificación familiar. Bueno, todo esto, y hay varios más, hay como 6 o 7 más, estuvieron teniendo muy buenos resultados. Les digo que venían muy bien hasta antes de comenzar la pandemia. Evidentemente que la pandemia ha atacado todo esto. Entonces, la actualidad sanitaria en el marco de COVID es totalmente distinta. Hacia finales de 2019 continuaron los avances en muchas áreas de la salud, pero la tasa de progreso no fue suficiente. Yo creo que hay que rescatar esto, ¿sí? Hasta antes de la pandemia, si todo hubiera seguido como se creía que iba a seguir, veníamos progresando, ¿sí? No sé si tal vez en la planificación no se tuvo en cuenta que surgiera algún imprevisto como una pandemia, pero bueno, al menos alentador que a nivel mundial nos hayamos propuesto ciertos objetivos y se puedan cumplir, ¿no? La pandemia del COVID-19 está desviando aún más el progreso. El rápido aumento de casos de COVID-19 está causando una pérdida significativa de vidas y abrumando a muchos sistemas de salud. Todo eso ya lo sabemos por las noticias, ¿no? Se están interrumpiendo los servicios de salud esenciales, las intervenciones que salvan vidas. Las personas no pueden o tienen miedo de acudir a los centros de salud. Todo eso lo vivimos todos en carne propia. Eh, Ojalá que a ninguno de aquí los presentes o participantes les haya pasado de tener que salir de urgencia al médico, ¿no? En esta situación. Ni hablar de un dolor de muelas o de alguna situación, por ahí daba hasta, bueno, un gran temor de poder asistir a un médico, a alguna clínica, a un servicio, donde además tal vez ni siquiera nos atendían porque habían otras prioridades. En muchos países el brote también está provocando una alarma en términos de preparación para emergencias sanitarias y servicios de inmunización. Esto particularmente es cierto para los países donde los sistemas de salud no pueden hacer frente al aumento de demanda debido a la falta de personal sanitario. Acá les voy dejando algunos títulos que son como importantes. El COVID-19 podría revertir años de progreso en la reducción de las muertes maternas e infantiles, a menos que se tomen medidas urgentes.
hay que tomar medidas ya, ¿no? Esto tal vez a nivel gobierno, a nivel gobernanza, ¿no? A medida que la epidemia COVID-19 continúa erosionando los sistemas de salud, interrumpiendo los servicios de salud de rutina y restringiendo el acceso a dietas nutritivas y servicios de nutrición esenciales, se esperan cientos de miles de muertes adicionales de menores de 5 años. La tasa de embarazos no deseados podría dispararse si no se garantiza la continuidad de suministros y servicios de planificación familiar, ¿no? Esto a mí particularmente me llamó la atención, ¿no? Que los embarazos no deseados podría dispararse, ¿no? A nivel estadístico, ¿no? Y una vez podemos relacionar todos los objetivos. Esto habla de pobreza, habla de falta de educación, habla de falta de participación, de que justamente no hay un buen plan de salud para toda la población, ¿no? A medida que el COVID-19 continúa propagándose, muchos centros de salud están cerrados, brindan solo servicios limitados. Además, muchas mujeres y niñas eligen saltarse importantes controles médicos por temor a contraer el virus, ¿sí? Un poco lo que decíamos recién. La crisis del COVID-19 ha interrumpido los esfuerzos de inmunización infantil a nivel mundial, con consecuencias potencialmente mortales. ¿Esto qué quiere decir? Las campañas de vacunación, por ejemplo, contra el sarampión, la poliomielitis, en particular, se han visto muy afectadas, porque muchas de ellas en varios países se han detenido directamente, ¿no? Las campañas contra el sarampión han sido suspendidas en 27 países, ¿no? Entonces, ¿cómo estar en este contexto sanitario tan crítico va perjudicando lo demás? El cuidado crítico para personas con enfermedades no transmisibles es aún más valioso en la era del COVID, lo que decíamos recién. Hay alguien más que se está uniendo, ahí está. El cuidado crítico para las personas con enfermedades no transmisibles. Recién decíamos enfermedades cardíacas, lo que es hipertensión y demás. Hay un gran porcentaje de muertes por problemas cardíacos, por no poder asistir o muchas veces por miedo a asistir a un nosocomio. Las personas con enfermedades no transmisibles preexistentes son más vulnerables a enfermarse gravemente con el coronavirus. Eso es otra cosa, ¿no? Alguna enfermedad preexistente, si además nos contagiamos de coronavirus, se complica más. Las interrupciones relacionadas con COVID podrían causar aumento en las enfermedades y muerte por otras enfermedades transmisibles. Bueno, un poco de recién. Y ni hablar si hablamos de SIDA, malaria, tuberculosis y esas otras enfermedades tropicales. El mundo se está quedando corto en su promesa de cobertura sanitaria universal para el 2030. Y sí, la crisis del COVID-19 está interrumpiendo los servicios de salud esenciales en todo el mundo. Se han suspendido algunos servicios para liberar recursos para los pacientes con COVID y reducir el riesgo de transmisión. La demanda de algunos servicios críticos se ha reducido a medida que los pacientes buscan aligerar la carga de los hospitales y otras instalaciones de salud. Para que la cobertura sanitaria universal se convierta en una realidad para el 2030, el crecimiento de la prestación y el uso de servicios de salud esenciales debe acelerarse considerablemente. Hay otra situación que no le he mencionado, pero por ejemplo, hay lugares donde por cuestiones del cambio climático, por ejemplo, ¿no? Sabemos que hay tormentas. Ya cuando hablemos del cambio climático vamos a tocar más en profundidad. Pero hay en las zonas de Norteamérica, ¿no? Donde hay tornados y esa clase de tormentas que aquí no tenemos, pero eso también, si pasa por una población, por ahí destruye todo, eso indica que hay mayor crecimiento en la tasa de pobreza, de mortalidad, y también al estar ahora colapsados por la pandemia, muchos nosocomios no podrían atender, además, un desastre natural. Nosotros en San Juan vivimos en una zona de temblores, de sismos, ¿no?
Ojalá que no ocurra, pero estando en un momento crítico sanitario, atendiendo una pandemia, si además de eso le agregamos la posibilidad que pueda llegar a ocurrir algún tipo de terremoto, ven que la situación es más complicada. Y esto es lo que viene un poco a poner en luz que en realidad nos queda mucho para trabajar en cuestión de sanidad. Nosotros, gracias a las políticas llevadas adelante y demás, estamos bastante bien en nuestra provincia de San Juan. Lamentablemente hay otros territorios que están más complicados. Pero queda, si bien estamos bien, queda mucho más por hacer. Esa era la reflexión que quería hacer. El aumento de los gastos de bolsillo de salud está alcanzando niveles insostenibles. Eso es en todos lados, ¿sí? La pandemia ha puesto de relieve escasez de personal médico en todo el mundo. Hacen falta cada vez más médicos y personal de enfermería. Se necesitan otros 18 millones de trabajadores de la salud, principalmente en países de ingresos bajos y medianos, para lograr la cobertura universal de salud para el 2030. 18 millones de trabajadores de salud, ¿no? Y yo cierro esta parte citando el artículo 41 de la Constitución Nacional Argentina. El otro día yo les mencionaba que es muy bueno poder acompañar desde el punto de vista legal, cada uno desde su país o desde su territorio. Cuando cambiamos incluso de provincia, está la legislación provincial, ¿no? Y ni hablar que obviamente cambian las naciones. En nuestro caso, la Constitución Nacional en Argentina, en su artículo 41, la Constitución, cuya reforma fue en el año 1994, 2 años posteriores a la Convención de la Tierra en Río de Janeiro, donde ya se hablaba de desarrollo sostenible, se concretó lo siguiente. Todos los habitantes gozan del derecho a un ambiente sano, equilibrado, apto para el desarrollo humano y para que las actividades productivas satisfagan las necesidades presentes sin comprometer la de las generaciones futuras. Y tienen el deber de preservarlo. Bueno, vemos nosotros cómo aquí, al menos en nuestra Constitución, por haber sido después de la Convención de Río, se agregan ciertas ideas, ¿no? Esto de no comprometer a las generaciones futuras, ¿ven? Y de hablar del desarrollo. Pero yo quería hablar, sobre todo, de este concepto de ambiente sano, ¿sí? ¿Qué es lo que es sano y apto para el desarrollo humano? Primero, no podemos definir algo que es sano por el opuesto, digamos, no podemos decir que no está enfermo, no. Hay ciertos elementos que nos va a poder definir eso, ¿no? Hablar de un ambiente sano es hablar de un ambiente equilibrado, ¿no? No, acá está mal escrito, pero equilibradamente en lo físico, en lo psíquico, en lo cultural, en lo espiritual, en lo trascendental y en lo emocional. Poder alcanzar un desarrollo humano, sano y sostenible es buscar el equilibrio en todos estos elementos, ¿sí? ¿Sí? Bueno, vamos a pasar rápidamente al objetivo número 4, que es educación de calidad. Lo que busca este objetivo es garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad. Bien, no cualquier tipo de educación, sino que sea de calidad. Promover oportunidades y aprendizaje durante toda la vida para todos. Han habido varios cambios importantes en el tema educativo a partir de que se plantearon estos objetivos. La consecución de una educación de calidad es la base para mejorar la vida de las personas y el desarrollo sostenible. Bien, si un poco compartía Martín que desde el principio del objetivo número 1, cuando hablamos de pobreza, también estaba incluido el tema de la educación. Entonces, en todos estos objetivos hay que llevarlos muy de la mano, muy cerca para poder cumplirlos, porque el hecho de que no cumpla uno de ellos, de cierta forma, si lo estoy haciendo o no, estoy favoreciendo o perjudicando de cierta manera que progrese en otro objetivo. Es importante que tengamos claro que se han hecho importantes avances
a través del tiempo y con el progreso de estos objetivos. Se han logrado muchos progresos en materia de educación en los últimos años y muchos pueden decir que sí, otros pueden decir que no, pero según las estadísticas dice que sí se han logrado una mejora en el acceso a la educación en diferentes niveles, en la escolarización, pero todavía es necesario redoblar esfuerzo en muchas áreas y en muchos ámbitos a nivel educativo, por el cual no se ha podido tal vez avanzar con la rapidez que se tenía esperado. Por ejemplo, acá tenemos una estadística que en los países desarrollados se ha alcanzado el 91%, ¿bien? De este progreso. La estadística de la UNESCO, que es entre el 2000 y el 2012, los niños que no están escolarizados han disminuido del 40 al 22%. En África, como siempre, en la mayoría de los objetivos vemos que los más apaleados, por así decirlo, es África subsahariana, y el 20% al 6% en Asia meridional. Pero nosotros, la idea que tenemos es que siempre tengamos en cuenta en el lugar donde nosotros estamos, ver cómo nos encontramos y qué cosas podemos aportar nosotros. Una pregunta es, ¿por qué es importante la educación? ¿Por qué es importante? Volvemos un poco al principio porque también denota en el objetivo número 1, si no se encontraría pobreza en ese ámbito. La educación es la clave para poder alcanzar otros objetivos del desarrollo. Cuando hablamos de pobreza también hablamos del tema de acceso a una mejor fuente laboral, cuando uno puede acceder a una mejor educación. Cuando las personas pueden acceder a una educación de calidad, pueden también al ciclo de la pobreza y vemos cómo está relacionado también el objetivo número 1. A partir de todo este contexto de pandemia que estamos viviendo, han dejado muchas cifras de un antes y un después. Las matrículas de los primeros países en desarrollo alcanzó el 91%, en los países en desarrollo 1 de cada 4 niñas no asiste a las escuelas. Más adelante también vamos a hablar sobre igualdad y vamos a ver que siempre el tema de las mujeres y las niñas está un poco más atrás. Y una de las cosas importantes que remarca esta agenda es que no quede nadie atrás, sino que podamos avanzar todos juntos. Aproximadamente la mitad de todos los niños no se han escolarizado en edad de asistir a las escuelas primarias porque viven en zonas afectadas por conflictos. 103 millones de jóvenes en el mundo carecen de habilidades básicas de alfabetización y más del 60% de ellos son mujeres. Volvemos otra vez a la estadística que las mujeres van adelante. A nivel mundial, 6 de cada 10 niños no están logrando un nivel de competencia mínima en lectura y matemáticas. Entonces también vemos que el índice de pobreza sigue estando presente en este ámbito de la educación. La pandemia está profundizando la crisis educativa y ampliando las desigualdades educativas existentes. Y es una realidad, como decía Martín, tal vez nadie se imaginó que una pandemia iba a poner o iba a paralizar de cierta manera el planeta, por así decirlo, porque realmente fue algo muy grande y grave que muchos están padeciendo más que otros. A partir del COVID-19, en la parte educativa, el sistema educativo toma la decisión de cerrar las escuelas y a partir de ahí, estos números que habíamos estado viendo, se empiezan otra vez, este porcentaje que se había descendido con el tema de educación, vuelve otra vez a ascender lentamente, por diferentes cuestiones que vamos a ver más adelante. Hay muchas de las estadísticas que muestran que los sistemas educativos han tenido que tratar de buscar la forma para que el sistema educativo o la educación en sí no se dé por perdida, como muchos dicen. El cierre de las escuelas en el mundo, en el 2020, más de 190 países han implementado el cierre de las escuelas, justamente por tema de pandemia. Aproximadamente el 90% de todos los estudiantes, que serían 1.500, no están escolarizados. Justamente más aún con el tema de pandemia, estos números se disparan mucho más.
¿Qué se ha recurrido o qué es lo que se ha pensado para poder paliar un poco esta crisis de educación? El aprendizaje a distancia. El aprendizaje a distancia a través de esta pandemia ha sido a través de aulas virtuales para tratar de mitigar el impacto de lo que ha causado el hecho de cerrar las escuelas. Pero esta educación a distancia ha dejado a varias personas excluidas por diferentes motivos, por retraso en la parte tecnológica, personas que no tienen acceso a una computadora, que no tienen acceso a internet, bien, otras personas que no han sabido cómo manejarse en los software o en los sistemas que se han utilizado. Creo que esta pandemia ha dejado en una falencia en este aspecto de lo que es la virtualidad o el aprendizaje a distancia. Si bien esta es una opción para algunos, está fuera del alcance de muchos, que es lo que comentaba recién. Para muchos ha sido tal vez un poco más sencillo y para otros no tanto el hecho de poder acceder y mantenerse en este sistema educativo que ha dejado realmente a muchos alumnos en el camino. Hoy en día estamos, se puede decir que en el regreso a clases, por ejemplo en la provincia de San Juan, nosotros hoy ha sido el primer día que se ha vuelto después de marzo, que entramos todos en cuarentena, tenemos la posibilidad de volver a clases. Pero en la vuelta a esta clase se también ha dejado al descubierto otras falencias a través del COVID. ¿Cuáles han sido las falencias? Algunas de ellas, la falta de instalaciones básicas para lavarse las manos, no tan solo acá, sino en general, en el mundo entero. También carecen de otros recursos básicos como electricidad, tablets, computadoras y acceso a Internet. Otra de los problemas que ha presentado el hecho del cierre de las escuelas ha sido que muchos alumnos se alimentaban, porque hay muchas escuelas que tienen comedores o brindan una copa de leche, como le llaman, y han quedado sin este servicio de alimentos. Y en el objetivo número 1 habíamos visto que el tema de la alimentación es muy importante justamente en el crecimiento. Y esto conlleva que si no tiene una buena alimentación o una malnutrición, también puede contraer enfermedades. También está muy vinculado al sistema de vacunación. Hay muchas escuelas que les hacen un seguimiento a cada niño con respecto al tema sanitario. Y esto ha afectado también a los alumnos en sus sistemas inmunológicos y tienen mayor posibilidad, como decía Martín, en el sistema de salud de adquirir enfermedades. La siguiente, por favor. Bueno. Hay una frase que yo anoté que dice que el éxito del aprendizaje remonta, o en este caso, era una responsabilidad de todos. Justamente más en este tiempo que estamos viviendo, no tan solo era de los docentes, sino también de los padres. Pero lo que también dejó al descubierto, que el problema de educación que nosotros hemos venido acarreando, se ha encontrado con que muchas veces los padres no podían ayudar a sus hijos con el aprendizaje en las tareas que los mismos docentes mandaban. Y esto también ha sido una gran falencia en la parte educativa a nivel mundial, por lo cual hoy creo que estamos viendo las consecuencias. Y a partir del COVID-19 también se tiene el temor de que este cambio abrupto de la forma de enseñar también deje consecuencias más adelante. Muchas veces, como dije, uno de los problemas ha sido la falta de conocimiento de los padres o el nivel educativo bajo nulo que han tenido. Pero bueno, hoy nosotros en nuestra provincia tenemos la posibilidad de poder volver y esperemos que para todos sea lo mismo, que podamos volver a las escuelas, que podamos volver a esto de la educación, a nosotros mismos, inclusive ahora que estamos haciendo un curso virtual, nos ha costado, como vemos cada vez que nos juntamos, que tenemos problemas con la tecnología, aún nosotros estando en contacto con la tecnología, hay docentes que también les ha sido y les ha resultado difícil el amigarse un poco con esto, pero bueno, lo bueno de esto es que ya estamos avanzando y que seguramente juntos vamos a poder tratar de paliar este objetivo. Vamos a pasar al objetivo número 5, que es igualdad de género.
Lo que busca es lograr la igualdad entre los géneros y empoderar a todas las mujeres y las niñas. La pregunta es ¿por qué? Siguiente. ¿Por qué? Porque se facilita a las mujeres y a las niñas la igualdad en el acceso a la educación, la atención médica, un trabajo decente, la presentación en los procesos de adopción de decisiones políticas y económicas. Se impulsarán las economías sostenibles y se beneficiarán a las sociedades y a la humanidad en su conjunto. Y volvemos a lo mismo que habíamos mencionado anteriormente. Hay problemas en la educación, justamente para las niñas y las mujeres, la atención médica, un trabajo decente que está vinculado justamente con educación, un trabajo digno, y vemos cómo los objetivos están vinculados unos con otros. Compartíamos con Martín antes de la relación que tienen cada uno de ellos. Y cada vez que uno va a generar un proyecto o uno puede encontrar varios proyectos con respecto a los objetivos de desarrollo sostenible, tenemos que tener en cuenta que el objetivo 5 está muy relacionado con el 1, con el 2, con el 3, está relacionado con el objetivo 11, que necesitamos estar con el objetivo 17, de crear alianzas. Entonces, cuando nosotros generamos nuevas propuestas, que es la idea de esto, de poder conocer los objetivos, sino tener en cuenta que no nos podemos enfocar en una sola cosa. No nos podemos enfocar solamente en educación y llevar un plan de educación si no tenemos en cuenta si donde vamos a implementar ese plan, la gente tiene los alimentos necesarios. Bien, si la gente vive en la pobreza, teniendo en cuenta las dimensiones que habíamos mencionado al principio de la pobreza. En el momento que nosotros decidimos levantar o crear un proyecto, tenemos que tener esta visión holística que habíamos planteado desde el primer momento. Otra de las respuestas es porque las mujeres y las niñas representan la mitad de la población mundial y también, por tanto, la mitad de su potencial. O sea que si nosotros decidimos, y esta agenda dice no dejar nadie atrás, es muy importante porque justamente el 50% no lo podemos hacer solamente con el 50%. Si lo pudiéramos hacer todos juntos, seguramente estos objetivos los podríamos lograr más rápido. ¿Cómo afecta la desigualdad de los géneros a las mujeres? Desventajas de la educación, que fue lo que habíamos planteado anteriormente. El 35% de las mujeres de todo el mundo ha sufrido violencia física y o sexual en manos de sus propias parejas, en manos de otras personas. Casi 15 millones de niñas menores de 18 años contraen matrimonio cada año. Unos 133 millones de niñas y mujeres han sufrido alguna forma de mutilación o obligación genital femenina en los 29 países de África, nuevamente, y el Oriente Medio. Y en este, siguiente, por favor. En este contexto en que nosotros nos encontramos, esta imagen que puse de fondo me pareció muy importante porque dice la igualdad de género y el COVID. Y quería encontrar una imagen que sea representativa, en que para poder salir adelante de esto y lograr la igualdad no se hace por separado. Podemos ser diferentes, compartimos con Martín, todos somos diferentes, pero en algo podemos compartir y nos podemos ayudar para poder lograr esta igualdad, aún siendo diferentes, aprovechando las capacidades que tiene cada uno para que podamos alcanzar juntos este objetivo. Por causa del COVID se ha intensificado el riesgo de violencia, como es en muchos casos muy conocido. Bien, el hecho de esto de estar encerrados en casa a veces ha puesto en aumento a muchas cifras con violencia, que habíamos mencionado anteriormente, que hay muchas mujeres, que el 35% de las mujeres de todo el mundo había sufrido violencia, y en este contexto de pandemia no ha sido menos, sino que ha ido en aumento. Esta crisis está creando circunstancias que ya han contribuido a un aumento de los informes de violencia de las niñas, que pueden aumentar el matrimonio infantil. Nosotros, por ejemplo, a lo mejor en nuestro país no conocemos casos, pero hay en otros lugares que sí. El hecho de que hay aislamiento, el hecho de que hay muchos controles para empezar a controlar algo que es muy importante hoy en día, que es la salud, ha aumentado este tema del matrimonio y también la mutilación. Entre el 2005 y el 2017
En 106 países, el 18% de las mujeres y las niñas de entre 15 y 49 años alguna vez sufrieron algún tipo de violencia. Y esto es un promedio en 306 países nada más. Pero ¿cuántos otros países que tal vez no han estado dentro con mayor o menor porcentaje de violencia? Dice que el 40% de las mujeres que sufren violencia denuncian este delito. Y una pregunta que me hice yo, ¿y el otro porcentaje? ¿Qué pasó con el otro porcentaje? Solamente dice que el 40%. Y este 40% representa una parte. Y la otra parte, ¿no será que es la parte que se está quedando atrás? Que justamente plantea la gente, que no debemos dejar nadie atrás, sino que tenemos que estar atentos para que podamos ayudarnos. Volvemos a insistir en lo mismo, en que esto lo vamos a hacer, pero lo vamos a hacer entre todos. No podemos dejar a nadie atrás. Otras de las cosas que las mujeres dedican más tiempo al trabajo no remunerado. Las mujeres dedican aproximadamente 3 veces más horas al trabajo doméstico y de cuidados no remunerados. Y en el caso, ahora en el contexto de pandemia, teniendo los niños, atendiendo las tareas no tan solo del hogar, sino también atendiendo las tareas escolares. Pero acá en algunos casos también se encuentra algo que está bastante bueno que se puede hacer, que las mujeres como los hombres asumen más las responsabilidades en las tareas del hogar y el cuidado de los niños y las familias, que son las que nosotros tenemos que empezar de cierta manera a fomentar. Y vuelvo otra vez a lo mismo, porque es en la forma de donde se puede encontrar la igualdad, donde podemos ver que somos diferentes, pero en qué puntos podemos lograr cambios y que podemos lograr nuevas cosas. Siguiente. Otro de los puntos es que se ha podido lograr que las mujeres asuman cada vez más posiciones de poder. Y esto está buenísimo porque antes estaban muy al margen de todo esto. Si bien siempre se ha marcado una diferencia que han podido acceder a ciertos trabajos, pero en esos puestos no podían asumir el poder en determinadas posiciones. Las mujeres enfrentan barreras más altas que los hombres en muchas ocasiones para poder acceder a los empleos, y cuando consiguen un trabajo a menudo se les excluye de los puestos de tomar decisiones. Y vemos otra vez la diferencia que se hace. Cuando nosotros conocemos, seguramente podemos contar mucha experiencia donde la mujer también tiene un potencial importante a la hora de tomar decisiones y a la hora de asumir estos puestos que son en muchos casos de vital importancia. Y hay muchos lugares donde las mujeres están haciendo un trabajo que no es reconocido y realmente es muy importante, no tan solo en sus hogares, sino también en la sociedad y en los lugares donde ellas les toca estar. Solo el 13% y el 15% de los países, respectivamente, han alcanzado el equilibrio de género. Solo el 13 y el 15%. Es un porcentaje muy bajo. El 40% más en los órganos legislativos de los parlamentos nacionales y del gobierno local han podido lograr que las mujeres puedan asumir estas posiciones de poder. Este progreso se atribuye a una gran medida a las cuotas de género legisladas. Acá podemos ver cómo la parte legislativa ha sido muy importante, que las mujeres puedan realmente ocupar estos lugares que muchas veces se les ha sido negado, y que podemos ver hoy en día que poco a poco muchas de ellas están tomando estos puestos donde pueden tomar decisiones, donde podemos ver que se empieza a ver un poco más la igualdad, donde se deja de lado un poco la discriminación, se le da la participación en la toma de decisiones. Realmente muy bueno lo que ha compartido Mario con todos nosotros, me pareció excelente, impecable. Y queremos compartir ahora con todos, así que a nuestra compañera Laura Rojas, que ella desde su lugar de trabajo, ella trabaja en un municipio de aquí de la provincia de San Juan, y tiene mucha experiencia con respecto a esto de la igualdad de género. Hola Laura, ¿nos querés contar tu experiencia,
cómo laburás, cómo trabajás, cómo vas creciendo y ayudas a crecer a otras personas. Bueno, primero agradecerles a Mario y a vos, Martín, por dejarme compartir mi experiencia. Yo trabajo en un centro integrador comunitario y hace 9 años que trabajo en el municipio de Rawson, acá de la provincia de San Juan, y siempre por esas cuestiones que tiene la vida, si bien soy politóloga, he trabajado en lugares de mucha vulnerabilidad, en centros integradores comunitarios o en centros de contención social. Me han tocado trabajar en barrios muy, muy carenciados, con muchas problemáticas, donde el tema de la mujer, la verdad que, y el tema de la igualdad en general, nada, es un trabajo cotidiano porque nada, se puede, se da y se visibiliza, y en realidad la tarea es visibilizarla. Lo que se da son muchas problemáticas en cuanto a la violencia de género, ¿no? Entonces, nada, trabajamos con lo que son programas de capacitación para las mujeres, para su empoderamiento. Empoderamiento nosotros le llamamos a que puedan conocer sus derechos, conocer nuestros derechos, y a su vez que esos derechos puedan generarle herramientas para insertarse en el medio, para poder desarrollarse, y de esa manera defender nada, su posición en la sociedad, que es de igualdad, y que lo podamos entender así. Porque una de las cuestiones, como escuchaba Mario, hablar claramente del problema de la violencia, tiene base en una relación asimétrica de poder. Desde que empezó la división sexual del trabajo, donde el hombre era quien llevaba la comida a la casa, ¿no? Y era el que administraba y distribuía los bienes, y la mujer era tenida en cuenta como el objeto que estaba ahí. Por lo tanto, ese objeto se podía moldar a lo que el hombre quería, y eso es el machismo, ¿no? Bueno, y este sistema machista se fue como instalando a través del tiempo, culturalmente en el mundo, y a veces resulta muy difícil, sobre todo en los lugares donde, esto que vos decías, Martín, donde la educación a veces y lo cultural un poco está complicado. Igualmente el tema del machismo es un problema estructural, así lo define las Naciones Unidas, es un problema estructural. Personalmente este tema del empoderamiento de la mujer, y agregamos también la organización. No podemos entender la mujer tratando de luchar por la equidad, la igualdad de género desde una posición individual, sino que la tenemos que entender desde una lucha colectiva que tiene en cuenta no solamente a las mujeres, sino también a los hombres. Entonces, este trabajo que nosotros tuvimos en el territorio, donde pudimos ver varias cosas. Hoy Mario me decía más o menos lo que quería que compartiera, y me iba haciendo acordar, Mario, ¿no? Como que yo empezaba a repasar en mi cabeza todas estas cuestiones, me decía, bueno, todo el trabajo territorial. La verdad que una de las problemáticas que también se han tratado acá, o que tratan las ODS, es el hambre. Bueno, la mayor cantidad de mujeres dirigentes son las que preparan ollas, vacían alacenas, piden donaciones. Es decir, si bien traen esta cuestión propia de las relaciones asimétricas, ¿no?, que impone el machismo, que es la política de cuidados, ellas aún así saltean todo esto, nosotras aún así salteamos todo esto, y nos ponemos en posición de dirigencial para trabajar o para paliar estas situaciones en el territorio. Así que realmente, cuando Mario me lo iba diciendo, yo iba recordando y le decía, pero para poder comentarles cuál es digamos, mi visión en todo este trabajo que hemos hecho, los barrios vulnerables, empoderando mujeres, organizándolas, entendiendo que es una lucha colectiva, ¿no? En los distintos movimientos. Eso también. El movimiento más grande que toma, digamos, como relevancia en el mundo, hace unos 5 años atrás, el movimiento Ni Una Menos.
el movimiento Ni Una Menos tiene una gran cantidad de connotaciones, lo conforman gran cantidad de organizaciones y movimientos del mundo, pero sí es el que ha visibilizado un poco algunas cuestiones que tienen que ver con las problemáticas de igualdad de género de la mujer, o de equidad de género, ¿no? Pero sí, lo que yo puedo decir un poco a nivel para sistematizar cuál es la idea, esta de lo que he visto en territorio, de lo que he visto en las comunidades vulnerables y todo, sí, que el problema de la igualdad de género tiene que ver con la feminización de las desigualdades estructurales. ¿Qué quiere decir? Nosotros, biológicamente, las mujeres, desde la división sexual de trabajo, como dije anteriormente, se impuso que la mujer tenía condiciones biológicas que no eran igual al hombre. Por lo tanto, teníamos que tener tareas distintas. Por ejemplo, las políticas de cuidado en la familia, ¿no? O la economía del cuidado, como se le llama. Esto es totalmente nada, hay que derribar ese mito, no existe, somos iguales entre los hombres y las mujeres, tenemos las mismas capacidades biológicas, solo que nosotros podemos tener en nuestro cuerpo un bebé y los hombres no. Pero todo lo demás somos biológicamente, podemos tener hasta las mismas capacidades. Una dimensión que tiene que ver económica, que también la nombró Mario, que es a veces la obstaculización de que la mujer pueda ocupar cargos gerenciales, o pueda, inclusive, teniendo la misma tarea del hombre, poder tener la misma remuneración. Y además la tarea esta no remunerada, que hablaba Mario, que yo lo he visto mucho en territorio, que se une a la política de cuidado, que es la mamá es la que se encarga de llevar vacunas a los chicos, la mamá es la que se encarga de llevar a la escuela, la mamá es la que, nada, son tareas compartidas entre el hombre y la mujer. Nosotros cuando hacemos talleres con las mujeres le decimos, no, porque mi marido me ayudó, y ahí nomás saltamos todas. ¿Cómo que te ayudó el marido? Tu marido tenía el deber de realizarlo contigo, ¿no? Porque estas son tareas compartidas, esto está bueno también plantearlo. Entonces, nada, acá en Argentina, sé que hay participantes que son de otro lado, estamos con el derecho universal a la niñez, y que, bueno, viene a un poquito equilibrar esto de las tareas no remuneradas, que acá le llamamos asignación universal por hijo, asignación universal por embarazo, y lo que es la jubilación de amas de casa también, que la estamos recuperando en este gobierno nacional. Y bueno, un poco esto tiene que ver con devolverle a la mujer lo que hacen esas horas de trabajo en casa que no son remuneradas. Pero inclusivamente en el trabajo formal, el problema más grande es que inclusive con en las mismas tareas y funciones que los hombres, las mujeres siguen cobrando menos, ¿no? Y donde está la mayor proporción de mujeres es en los servicios domésticos. Lo otro que tiene que ver es con lo político, prácticamente, a nivel Naciones Unidas se está trabajando mucho con el proyecto Atenea, por ahí para que lo tengan en cuenta. El proyecto Atenea lo que está trabajando es medición de paridad política, es decir, poder ocupar los lugares de representación política en las legislaturas, en los consejos deliberantes, en los congresos nacionales, poder ocupar igual cantidad de mujeres e igual cantidad de hombres, ¿sí? Esto es, Atenea ha realizado un trabajo muy interesante en Naciones Unidas, justamente buscando cumplir este objetivo de igualdad. Son 8 indicadores, cada indicador tiene 5 índices, y bueno, son 40 índices que establece por país el nivel de paridad política que se tenga. Y bueno, y finalmente lo que tiene que ver con lo jurídico, que me parece importante, en Argentina nosotros tenemos la legislación en primer lugar, como todo en el mundo, tuvimos que, a partir de la Revolución Francesa, que se plantea esta cuestión de la igualdad, ¿no? Pero en la Revolución Francesa la igualdad fue para el hombre blanco y para el hombre, ¿sí? Entonces las mujeres tuvimos que llevar una lucha hacia adelante, y nosotros en el 1947, por la ley 13.010, obtuvimos el voto femenino.
Luego también, ya más contemporáneamente, la ley 24.485, que es nuestra ley de protección integral de la mujer, donde entra todas las medidas protectivas y preventivas contra la violencia de género, la 27.412, que tiene que ver con la paridad política que les hablaba, y la 27.499, que es la ley Micaela, que tiene que ver con que todos los poderes del Estado deben capacitarse en cómo abordar las problemáticas de violencia de género, ¿no? Para ir también derrumbando mitos que hay con respecto a esta relación asimétrica y que ha impuesto el sistema patriarcal y machista durante tanto tiempo. Por lo tanto, esta idea de feminización de las desigualdades estructurales, como vemos, yo he tocado 3 o 4, como Mario, 3 o 4 dimensiones de la vida, que tienen con lo biológico, con lo económico, con lo político, con lo jurídico, sin tocar lo sociológico, y podemos ver que hay una desigualdad que se reproduce en todas las dimensiones. Y digamos, y deja en una posición asimétrica y de desventaja a la mujer. Este es el machismo, la sensación de superioridad del hombre sobre la mujer. Ante todo esto, lo importante es poder trabajar desde la educación, desde la cultura, desde lo jurídico, desde lo político, poder trabajar en esto, en lograr la igualdad o la equidad de género. Y esto finalmente, y es lo que hacemos nosotros en territorio a través de talleres, que tienen que ver con empoderamientos de lo que va desde el conocimiento de sus derechos, de sus capacidades, de que puedan abordar un taller de economía popular, nada. Todas estas cuestiones tienen que ver con promover agendas, ¿no? Agendas comunes entre la mujer. Se ha dado, y creo que en el mundo, en Argentina últimamente, se ha dado un gran debate que tiene que ver con la interrupción legal del embarazo, ¿no? Lo que se le llama la ley del aborto, nunca más mal puesto, porque en realidad es interrupción legal del embarazo. O leyes como esta lo que hacen, o temas como esta a veces, vienen impuestas con intereses políticos que a veces no responden a un debate que las mujeres, y en realidad, como digo, toda la sociedad nos tenemos que dar. Entonces, un poco la propuesta, ¿no? Porque es cómo logramos estos objetivos de desarrollo sostenible post-COVID. Bueno, creo que la pandemia, con todo lo que hemos visto ya en estas dos clases, que Mario y Martín son súper claros, creo que tenemos que avanzar en agendas, sobre todo en agendas en conjunto, es decir, las distintas organizaciones, las distintas movilizaciones, los distintos profesionales, debemos sí o sí trabajar en agendas conjuntas, y a partir de los mínimos consensos que nosotros tengamos, bueno, ya después veremos a dónde está el disenso, ¿no? En si estamos de acuerdo, estamos de acuerdo, pero sí tenemos que avanzar en lo jurídico, en lo político, en lo económico y en lo sociológico, para poder lograr este objetivo tan ansiado, que tiene que ver con la igualdad, que tiene que ver con la paridad de género, y en esto de la igualdad, no solamente por ahí siempre hablamos de la mujer, sino que también hoy tenemos que hablar de las diversidades sexuales. Es muy necesario agregarlas a las agendas, así que bueno, eso es un poco de lo que dejo de mi experiencia, y espero que les haya servido. Bueno, muchísimas gracias, Laura. La verdad que muy, muy lindo lo que has compartido, muy enriquecedor, y sobre todo, gracias porque también llamás a la reflexión. Y la idea de esto es justamente reflexionemos entre todos. Yo creo que es lo más enriquecedor de este encuentro, más allá de que uno pueda dar ciertas estadísticas o brindar algunos contenidos conceptuales, que algunos pueden estar de acuerdo o no, pero a ver, poder generar el debate, la oportunidad de debate es lo que nos va a enriquecer. Yo pensaba cuando vos hablabas en esta desigualdad, no recuerdo bien la palabra que utilizaste, pero... Feminización de las desigualdades estructurales. Es genial eso, pero la diferencia entre hombres y mujeres, ¿no?
Relación asimétrica. Esa relación asimétrica, ¿no? También estaría bueno que pensemos y reflexionemos, porque hay hombres que se creen más que otros hombres, como también hay mujeres que se creen más que otras mujeres. Entonces ya la cuestión no es hombre-mujer o entre los géneros o entre... Entonces, el problema es ese, mientras nosotros hoy, Mario les contaba, por ahí nosotros charlamos mucho también antes de comenzar el curso, y después de que terminamos ni hablar, nos quedamos charlando un montón, arreglando el mundo, y lo más que podemos. Pero, ¿cómo cambiaría la cuestión si nosotros tuviéramos esa visión de respeto por aquel que esté al lado, más allá del género? ¿No? ¿Cómo podríamos llevar adelante todos estos objetivos y cumplirlos entre todos? ¿Sí? Y en cuestiones que son un poco complejas y complicadas, incluso entrar en debate en la diversidad de género o estar de acuerdo o no en la ley de la interrupción del embarazo, hay cuestiones que hay que tomarlas muy en serio porque es la realidad con la que nos enfrentamos. Más allá de estar de acuerdo o no, es. ¿Me explico? Entonces, mientras creo que si yo tomo una postura de que no estoy de acuerdo o de que sí estoy de acuerdo, estando de un lado o del otro, generando bandos, nunca vamos a llegar a cumplir o es como decías vos, Laura, buscar primero el consenso y ver cómo resolvemos y tirar todos para adelante, ¿no? Después veremos otras situaciones. Pero en definitiva, creo que para llegar a cumplir con todos los objetivos es esto. La igualdad de género sería igualdad entre todos, en nuestras diferencias, ¿no? Porque en las diferencias es donde nos complementamos también. Si no hay diferencia, no hay complementariedad. Si no hay complementariedad, no podemos avanzar juntos como sociedades. Así que bueno, yo te agradezco profundamente. Mario, ¿querés compartir algo? ¿Estás escuchando? ¿Alguien más quiere hablar también? Puede ir levantando la mano o escribir en el chat. Ahí está. Luz Navarro para todos. Dale, Mario, te doy la palabra y Luz está escribiendo ahí también. Mario, ¿querés hablar? Yo voy a silenciar. Sí, realmente yo creo que de lo que compartimos los objetivos ahora es como muy acotado de cada uno, porque si pudiésemos dar un curso por objetivo y realmente es muy enriquecedor todo esto que compartía Laura hace un instante, que hay mucho trabajo que se hace que a veces no se sabe que se está haciendo, y está bueno compartirlo y que todos podamos de cierta forma participar o de qué forma nosotros nos podemos incluir en esto de lo que he sido abundante en no dejar a nadie atrás, o ver de qué manera yo intento, con la ayuda de otro, de lograr estos consensos y poder seguir avanzando. En definitiva, veíamos y charlábamos con igualdades, a veces cosas que no tienen tal vez el sentido, poniendo un poco de mi pensamiento propio, el hecho de más que o menos que, de que vemos como un virus, una pandemia, no hace distinción, o sea, con dinero, sin dinero, no importa el género, no se ha puesto a fijar ni de dónde somos, ni dónde vivimos, ni en las condiciones en que vivimos. Realmente ha sido iguales para todos. Y yo creo que nosotros que tener un poco esa visión. No importa ni de dónde somos, ni dónde vivimos, ni en las condiciones que vivimos, sino de que podamos seguir todos juntos para adelante. Esto nos ha dado esta pandemia en que todos nos hemos tenido que guardar y quedarnos en nuestra casa por el bien de todos. Si bien siempre encontramos algunos que a lo mejor no cumple con lo que se pide, pero en su mayoría sí. Y en estas cosas me parece que debería ser lo mismo, en que todos podríamos participar, en que todos podríamos lograr estos consensos y hacerlo por el bien de todos.
Genial, gracias Mario. Bueno, está Luz, ha escrito, no sé si está ahí, quiere habilitar el micrófono. Dice Luz Navarro, yo participo activamente en una agenda de género dentro de la música, por la visibilización de la ley 27.539 por más mujeres en los escenarios. La cuestión cultural también, ¿no? Como a veces pone esta o marca esta diferencia entre hombres y mujeres, ¿no? Eh, no sé si quiere habilitar por ahí Luz y contarnos un poquito de su experiencia. Yo sé que estaba trabajando en una colectiva de músicas. Mientras tanto, si hay alguien más que quiere compartir algo, escribir, preguntar, tiene en este momento la libertad de poder hacerlo. Ahí está Luz. Entonces, Luz, ¿podés habilitar el micrófono? Ahí está. Ahí está. Hola, ¿me escuchan? Bueno, lo de la agenda de género es algo que se empezó a caminar el año pasado, a partir de una iniciativa del INAMU, que es el instituto que nuclea a los músicos argentinos. Se empezó a trabajar esta agenda porque en una de las fiestas más conocidas que hay en la Argentina, que es Cosquín Rock, hubo un altercado, no sé, una diferencia, donde varios organizadores decían que no se convocaba a mujeres músicas, porque no podían cubrir las vacantes que se necesitaban, porque era como que no había mujeres músicas en la Argentina, ¿no? Para cubrir esas vacantes. Entonces, a partir de esto, una de las que toma la rienda, de las mujeres músicas que toma la rienda con respecto a esta ley, es Patricia Sosa. Entonces se empieza a trabajar a nivel federal en la búsqueda de la visibilización del trabajo de las mujeres en la música. A fin de año, el año pasado, en diciembre, ya estuvo la ley. Así que ahora se está trabajando en cada una de las provincias, en estatutos y en organización de colectivas. En esa parte en la que yo estoy trabajando activamente ahora, acá en San Juan, en la organización de la Asociación Colectiva de Músicas Sanjuaninas. Bueno, donde se ven todas las realidades planteadas por Laura recién también, porque a lo mejor uno cuando empieza a caminar estas rutas, sendas, tiene como una visión muy romántica, ¿no? Esto de que, bueno, nosotras las mujeres nos tenemos que quedar en la casa, porque siempre ha sido así, esto del machismo, de lo que comentaba recién Laura, ¿no? Pero hay muchas realidades como desconocidas para la mayoría de las mujeres, ¿no? Bueno, salir y caminar una villa y conocer las realidades de las mujeres de la villa. Dentro de la colectiva de música, por ejemplo, hay muchas chicas que son madres solteras y que están intentando, que son muy buenas músicas, que no por ser mujeres no son buenas guitarristas, ni buena baterista, ni buena bajista. Bueno, se encuentran con la realidad esta de que tienen que salir a trabajar y no tienen con quién dejar, por ejemplo, a sus hijos. Y son cosas que pasan en todos lados, también pasan en la música, ¿no? Y de repente nos encontramos con esto de que, bueno, quédate en tu casa, cuidar a tus hijos, ¿por qué tenés que venir si yo de repente, dueño de un bar, puedo contratar a un hombre que no tiene estos problemas? Pues entonces, bueno, desde la colectiva se están empezando a visibilizar también, bueno, estas cuestiones. Estamos tratando de armar la asociación para poder afrontar legalmente un montón de situaciones. Así que, bueno, eso nomás, no sé
Es Bueno, muy poquito, genial. pero bueno, es en lo que estamos No, trabajando. no muy Como Laura poquito, empezó no. Es la verdad que un movimiento muy grande porque, mirá, han empezado a trabajar por lo que contás vos hace un año, un poco menos tal vez, y ya pudieron promover y sacar una ley adelante. sí. Laura sabe que para poder sacar una ley hay que trabajar muchísimo. Entonces, haber logrado eso, que en la parte legislativa ya te empiecen a tener en cuenta, es muy importante. Eh, y bueno, por supuesto que aporta muchísimo a este objetivo número 5 de los ODS, pero también aporta al hambre cero, aporta a salir de la pobreza, aporta al cambio de mentalidad, aporta otro tipo de educación. Ven cómo todo está entrerelacionado y de repente cada uno desde el lugar donde se desenvuelve o se desempeña puede hacer mucho por todos estos objetivos, que en definitiva estos objetivos no tienen sentido en sí mismos. O sea, no porque la ONU nos diga o nos proponga cierta cantidad de objetivos hay que cumplirlos, sino porque todo esto tiene sentido en pos a mejorar nuestra calidad de vida, de cada uno de nosotros los que estamos aquí, ¿no? O sea, nosotros Yo estaba, trabajamos estos objetivos no por cumplir a la 2030, a la Agenda 2030, sino porque queremos que Laura esté mejor, que Mario esté mejor, que Fernanda, Jacqueline, que Luz, que Diana, yo mismo, mejorar nuestra calidad de vida. Yo creo que ese es el objetivo común de todos. pensaba recién cuando Laura hablaba de lo de empoderar a estas mujeres, ¿no? Al común de las mujeres, a mi vecina, a mi hermana, a mi amiga, a mi tía, a mi mamá, ¿no es cierto? Pensaba en que las mujeres en la historia, yo soy profesora de artes plásticas, en la historia la mujer ha cumplido un papel muy rico, que por ahí está la cuestión no visible, ¿no? Del papel, pero la mujer ha sido gran sostenedora de economías Mirá, durante la nosotros historia. partimos, perdón Luz, partimos hablando de Brundtland, lo importante que es para Sí, nosotros, que esta mujer, ex ministra noruega, fue la que impulsó el concepto de desarrollo sostenible de lo cual nosotros estamos armando todo este lío. Una mujer. sí, sí. Que con vos hablábamos también, cuando llegó el regalo del libro de las mujeres soñadoras que hizo mi mamá, lo primero que hicimos, ¿te acordás? Es buscar sobre esta mujer, que en el libro ese no sale, pero por ejemplo salen historias de la primera aviadora, no sé, mujeres que han marcado la historia de alguna manera, ¿no? Con su accionar y su empoderamiento en ese momento, que a lo mejor ellas no sabían que era esto que nosotros estamos usando ahora, este término, ¿no es cierto?, de estar empoderadas. Entonces, no sé, yo pensaba en eso recién, esto de que las mujeres sí son grandes sostenedoras de economías y eso es histórico. Es así desde la prehistoria. Genial. Muchísimas gracias, Luz. Bueno, ¿alguien más que quiera compartir algo? Acá Fernanda levanta la mano. ¿Querés, Fernanda, habilitar tu... Sí, yo quería agradecer a Laura, bueno, que haya expuesto su experiencia. Me parece como muy enriquecedor que después de la teoría del objetivo podamos como ver en casos concretos cómo eso se va visibilizando. Y quería hacerle dos preguntas, si puedo. Sí. La primera era porque me interesa mucho desde su experiencia cuáles eran las principales problemáticas que ella puede ver en su trabajo, principales problemáticas que atraviesa la mujer. Ella mencionó la violencia de género como muy, muy fuertemente, quería saber si hay otras que ella pueda ejemplificar. Y la otra pregunta es, a partir de las herramientas que su trabajo le brindan a las mujeres,
si hay alguna que mencionó los talleres, ¿no? Que permiten que las mujeres conozcan sus derechos, sus capacidades, y algo de la economía popular también mencionó, si también existe algún tipo de capacitación en lo que es lo económico-financiero. Esas son mis dudas. Buenísimo, Fer, muy clara. Sí, en realidad, en cuanto a las principales problemáticas, una tiene que ver, si bien la consecuencia es la violencia en sí, y que aparece en realidad cuando hay una violencia física bastante acentuada, o una violencia psicológica, ¿sí? El gran problema que nosotros tenemos y encontramos en todos lados es la naturalización de la violencia. Entonces, lo que cuesta muchísimo es generar conciencia con que te grite, que te controle, estas cuestiones, ¿no? Tienen que ver que están mal. A veces tantos años de reproducir este sistema, ¿no? Asimétrico de poder, ha hecho que naturalicemos las mujeres ciertas cuestiones. O no te vistas así, o como recién nos decía, no me acuerdo si era Martín o Mario, que decía, no, quédate en casa a cuidar los chicos, también lo compartía Luz con las chicas que tienen que salir a hacer show, imagino, salir de noche, o sea, es impensado salir de noche, te tenés que quedar con tus chicos y tenés que cuidarlos. Entonces, el principal problema que tenemos es la naturalización de la violencia, ¿sí? El segundo problema que tenemos es que el sistema educativo no está formando nuevas masculinidades con conciencia de género, porque también hay que ver que la lucha de las mujeres no es una lucha por la superioridad de la mujer, sino que tiene que ver una lucha por compartir la igualdad de los espacios. Entonces, en este sentido, lo que nosotras necesitamos, lo que el sistema necesita es que el sistema educativo trabaje con la formación de nuevas masculinidades, ¿no? Porque la reproducción de este sistema es básica, o sea, este sistema desigual en todas las dimensiones, por eso es estructural, tiene que ver con un componente que es cultural. Y con respecto a las herramientas, sí, se están dando capacitaciones de todo tipo, en cuanto de oficios, mira, principalmente una de las herramientas más importantes que se ha tenido en el territorio es la finalización del primario y del secundario. Los programas, claro, los programas del PROPA y los programas de FINES, que son muy conocidos, que ahora empiezan virtualmente, ¿no? Y ahí vemos también cómo la pandemia ha hecho mella en todo esto. Ahí después quiero retomar algo de eso. Tiene que ver, uno, con la terminalidad educativa. Luego, con lo que es el desarrollo de oficios, y hoy tenés políticas públicas desde lo municipal, que son capacitaciones. Esto tiene que ver con que el Estado tenga recursos también. Es decir, una política tan fuerte como derribar mitos sobre la violencia, desnaturalizar la violencia, formar nuevas masculinidades, empoderar a la mujer y organizarla, tiene que ver con muchos recursos. Entonces, a nivel municipal lo que se trabaja son capacitaciones en distintas esferas. Luego tenés a nivel provincial y nacional, donde hay políticas públicas, donde hoy tenés desde la asignación universal, que tiene que ver con un derecho universal a la niñez, hasta potenciar trabajo, que tiene que ver con subsidio de herramientas para trabajar en la economía popular, y otra serie de herramientas más, y leyes que también se están trabajando, como mejorar las medidas protectivas de la ley de protección integral de la mujer, por ejemplo, en cuanto a la rapidez para excluir del hogar al violento. ¿Por qué? Porque normalmente la mujer no hace, recién Mario nos invitaba a reflexionar cuando decía, ¿qué pasa con el otro porcentaje que no denuncia?
y parte lo hace porque tiene naturalizada la violencia, parte lo hace porque el miedo paraliza, y parte lo hace porque se queda sin un techo, se queda sin comida. Entonces, las medidas protectivas tienen que actuar rápidamente, y en esto se está trabajando. Justamente hablando de los ODS post-pandemia, es una realidad en la Argentina que en los primeros 45 días nosotros teníamos más de 30 femicidios, ¿no? Más o menos había un femicidio ya anteriormente, y ahora como que se vio más. ¿Por qué? Porque la violencia de género se da más en el ámbito privado. En el ámbito público, bueno, está un poco, ya gracias a Dios, la sociedad un poco más la sanciona, ¿no? Pero en el ámbito privado, donde no podemos entrar, no podemos estar, donde no podemos nada, lamentablemente, en lo que termina todo esto, la violencia, es en el femicidio, ¿no? Y bueno, Argentina ha tenido unas estadísticas bastante elevadas, y a nivel mundial también se ha repetido. La pandemia ha hecho que la situación de encierro, de cuarentena, agudice un poco más esta problemática, ¿no? Entonces, para finalizar estas dos preguntas, te diría que lo que está haciendo falta es trabajar mucho en la concientización, en la desnaturalización de aquello que no creemos que es violencia y es violencia, ¿no? Y en esto de poder contar con más recursos para eso, para darles empujoncito a esas mujeres que no se animan a denunciar, ¿no? Para que denuncien, para que salgan adelante. Y ese empujón tiene que ver con un techo, tiene que ver con comida, y tiene que ver con la educación de sus hijos. Porque cuando la mujer tiene que irse de esa casa, quizás a un hogar de protección, con ella se van sus hijos, y con eso se va un cambio de escuela, se va el cambio de los amigos de sus hijos, etcétera, etcétera. Hay todo un problema detrás de esto, ¿no? Entonces, creo que hace falta más discusión, más trabajo, más recursos, y más sensibilización y más concientización en toda la sociedad. Muchas gracias. Gracias, Laura. Entonces, Fernanda, estuvo bien la respuesta, ¿no? ¿Satisfecha? Sí, perfecto. Sí. Bueno, genial, buenísimo, gracias, Lau. Bueno, no nos queda nada de tiempo, nos estamos viendo próximamente, muchísimas gracias. Y la pregunta del millón sería, ¿qué estamos haciendo, qué está haciendo cada uno de nosotros por cada uno de los objetivos en nuestra casa, con los nuestros? ¿Qué estamos haciendo para ser mejores personas? ¿Qué estamos haciendo para cuidar el planeta, para ser prósperos, para que haya paz? ¿Y con quién nos vamos a aliar para poder conseguir todo esto y ser felices? Muchísimas gracias a todos. Nos vemos. Gracias a todos.